Doctorcitos, buen día. ¿Han entregado sus tareas, doctores, de semiología? Sí. Estos mis Sí, doctores no hablan, ¿no? Sí, doctor. No sé qué tienen los doctorcitos. Tienen miedo, al parecer. Bueno, con eso culminamos, ¿no? Como les había mencionado, lo que es el estudio de la parte neurológica. Vamos a empezar con el estudio de fisiopatología. Háganme recuerdo, por favor, en qué parte nos hemos quedado en fisiopato. Si mal no recuerdo, con ustedes ya hemos iniciado el estudio de diabetes, ¿no? Sí, doc. Sí, doc. Listo, muchas gracias. Bueno, te llamo lista, así que atentos, doctores. Atentos, atentos. No estarán bloqueando, ¿no, chicos? Listo. Almonacid. Presente, doctor. Alves. Presente, doctor. Arispe. Presente, doctor. Callares. Callares presente, doctor. Averanga. ¿Esa veranga? ¿No está veranga? Presente, doc. Arias. Presente. Cautín. No está Cautín. De Moraes. Presente, doctor. Espinosa. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Flores Quispe. Presente, doctor. Guzmán. Presente. González. Presente, doctor. Mambello. Presente, doctor. Klein. Presente, doctor. Nacarino. Presente, doctor. Nava. Presente, doc. Ubando. Presente, doctor. Campo. Presente, doctor. Párraga. Presente, doctor. Pereira. Presente, Pereira, doctor. Cadena. Presente, cadena, doctor. Rojas. ¿Dónde está Rojas? Román. Presente, doctor. Santibáñez. Presente, doc. Ortega. Presente, doctor. Torrico. Presente, doctor. Ra. Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Se escuchó borrado. Victoriano. Victoriano Muruche. Presente, doctor. Mendoza. Presente, doc. Y nadie más. Que se haya conectado recién. Doc, no sé si me escuchó borrado. Urra. Ahora sí, urra. ¿Alguien más? A mí igual me escuchó, no sé, Guzmán. Guzmán. Sí, también alguien más. Gracias, doc. Nadie más. Bueno, comenzamos entonces con el estudio de diabetes. ¿En qué parte nos hemos quedado exactamente? Habíamos visto, ¿no? Algunas consideraciones que son importantes cuando realizamos el estudio de diabetes. Hemos hablado de que, bueno, lamentablemente a este tipo de enfermedad no se le da la importancia necesaria.
ni para su estudio, ni para su seguimiento y tampoco para su tratamiento. Especialmente en países latinoamericanos, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, de ciertas políticas que no son implementadas. Les había mencionado que probablemente a la edad que ustedes tienen no les interese hablar sobre estos temas, pero son sumamente importantes, ¿no? Recuerden que es la principal causa de alteraciones renales como la nefropatía crónica, ¿sí? Y un paciente enfermo, bueno, es una sobrecarga al Estado, les había mencionado. Y no solamente al Estado, porque el Estado cómo crea ingresos, cómo crea dinero, a partir de lo que es el cobro de impuestos, a partir, por ejemplo, de lo que es el aporte de sus contribuyentes, etc. Entonces puede ser que en este momento no le presten lo que es la debida atención a este tema, pero más adelante, cuando sean profesionales, cuando ejerzan su profesión, cuando paguen impuestos, por ejemplo, se van a dar cuenta que van a estar en contra de todo esto, ¿no? Porque prácticamente aquellos que trabajamos, que ejercemos la profesión, que pagamos impuestos, somos los que mantenemos este tipo de bonos, este tipo, por ejemplo, de tratamientos, ¿no? Bueno, ¿en qué parte nos hemos quedado exactamente? Hemos visto lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria, síndrome metabólico. ¿En qué parte nos hemos quedado, chicos? ¿Cómo se diagnostica, doctor? ¿Cómo se diagnostica? Ya hemos hablado entonces, o hemos avanzado con ustedes un montón. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nosotros diagnosticamos la diabetes? Recuerden lo que hemos mencionado en la anterior clase. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1 y tenemos la diabetes mellitus tipo 2. Nos vamos a enfocar en lo que es la diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Alguien recuerda, antes de continuar, cómo nosotros diagnosticamos la diabetes mellitus tipo 1? Podía ser autoinmune, les había mencionado, podía ser idiopática. ¿Sí? Habíamos hablado de algunas características de su presentación, algunas manifestaciones clínicas. Y prácticamente teníamos que solicitar algunos exámenes, como los anticuerpos ICA y los anticuerpos GADA o GAD. Si estos daban positivos, entonces nosotros podíamos hacer referencia y hablar de diabetes mellitus tipo 1 latente autoinmune del adulto. Si es que estos se encontraban ausentes, entonces nosotros podíamos decir que era idiopática de causa desconocida. ¿Cómo diagnosticamos? Observen síntomas, las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, los factores de riesgo asociados. Existe un síndrome que se denomina síndrome de repercusión general paradójico, en el cual el paciente presenta algunas características que son importantes mencionarlas. Las 3 P's, poliuria, polidipsia y polifagia. Actualmente se ha agregado una P más, que es la pérdida de peso. ¿Sí? Pero recuerden que la pérdida de peso no siempre puede existir, depende del tipo de diabetes, ¿no? O la ganancia de peso, a esa P la vamos a denominar ahora como peso. Existe lo que es ganancia o existe lo que es pérdida en este tipo de pacientes. Entonces tenemos que encontrar esos datos clínicos. Fíjense que algo tan simple como la poliuria, que son las micciones de gran volumen, la polidipsia, que es esa sensación de sed persistente, la polifagia, que es el consumo de alimentos de forma frecuente, y las alteraciones del peso son altamente indicativas de lo que son trastornos endocrinos, especialmente diabetes. Entonces debemos tener síntomas asociados a lo que es una glucemia alterada. Y fíjense, en ese caso lo que nosotros encontramos es una glucemia casual, medida en plasma venoso. Entonces, pregunta, doctores, ¿qué entienden ustedes por glucemia casual?
A ver, ¿qué es lo que entienden por glucemia casual? Doctor, serían los valores que presenta una persona en un día cotidiano, podría decir, en sus actividades normales. En sus actividades normales, en un día cotidiano, ya puede ser, sí, hasta cierto punto tiene razón su compañero, ¿no? Cuando nosotros entonces hablamos, por ejemplo, de lo que es glucemia casual, que es la medida en plasma venoso, tiene que ser igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Nosotros podemos definir casual como cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Sí, en otras palabras, ¿qué quiero decirles? El paciente no necesariamente tiene que encontrarse en ayunas. Listo, así de simple. Otra forma que nosotros tenemos para realizar lo que es el diagnóstico de diabetes es la glucemia en ayunas. En este caso se mide las concentraciones de glucosa en plasma venoso, pero si ustedes se dan cuenta, como el paciente ya se encuentra en ayunas, tenemos en este caso otro valor de referencia. Un valor mayor a 126 miligramos sobre decilitro. En ayunas, definimos ayunas como un periodo sin ingesta calórica de por lo menos 8 horas. Mayor a 126 ya sugiere lo que es diabetes. Y tenemos lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que en este caso también es la glucemia medida en plasma venoso, que sea igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, 2 horas después de una carga de glucosa. ¿Sí? Esa es la característica de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, recuerden lo que les he puesto el ejemplo del paciente alemán. Este paciente se cuidaba bien, no realizaba, no tenía ningún factor de riesgo asociado, no tenía ningún síntoma que sugiera diabetes. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque para el diagnóstico de una persona sintomática es esencial tener al menos un resultado adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que les estoy mencionando en este momento. ¿Sí? Tomando en cuenta justamente estos exámenes. Por lo menos 2 de estos 2 exámenes, de estos 3 exámenes que hemos mencionado. Tenemos que comparar y tenemos que realizar lo que son controles periódicos en este tipo de situaciones. ¿Sí? En el paciente que se encuentre asintomático. Ahora, observen, por ejemplo, estos mismos exámenes y los resultados nos pueden orientar a diferentes situaciones. Observen, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la prueba de glucosa en ayuno. Lo normal tiene que ser menor a 100. Si es que tenemos un valor intermedio de 101 a 125, hablamos de prediabetes. Recuerden que mayor a 126 ya es diabetes. Lo mismo con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, doctores, podríamos decir que es una prueba de tamizaje, más que una prueba diagnóstica. ¿Qué quiero decirles con esto? Que más que diagnosticar la diabetes, me sirve para determinar la probabilidad que el paciente tiene de sufrir diabetes como tal. ¿Me sirve para el diagnóstico de diabetes? Sí, pero más que una prueba diagnóstica es una prueba de tamizaje. Ahora ya saben qué es tamizaje. ¿Por qué? Porque una persona puede tener lo que es una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada sin que necesariamente sufra de diabetes. Un ejemplo de esto lo hemos visto hasta hace poquito, cuando hemos estudiado las alteraciones de las hormonas de crecimiento, por ejemplo. ¿Sí? Y tenían que averiguar eso, y nadie me ha respondido. Iba a ingresar a su examen. Pero nuestra prueba, podríamos decir,
nuestra prueba gold standard que utilizamos es la prueba de hemoglobina glucosilada. Se va a encargar de proporcionarnos datos en las concentraciones de glucosa por lo menos 3 meses previos antes o en el momento en que se realiza la prueba. ¿Sí? En este caso no hay cómo engañar al médico. Fíjense, normal menos de 5.7. Prediabetes 5.7, 6.4. Diabetes más de 6.5. ¿Sí? Es la prueba ideal. Yo les comento, dentro de la práctica clínica hemos dejado de utilizar la prueba de glucosa en ayunas y utilizamos lo que es la prueba de hemoglobina glucosilada para hacer seguimiento a un paciente diabético. Alguna vez realizamos en el servicio de emergencias la prueba de glucemia capilar y la prueba de glucemia casual en caso de que el paciente tenga complicaciones. Pero para ver si mi tratamiento es el adecuado, si es el correcto, si el tratamiento que yo estoy otorgando a mi paciente está siendo efectivo, prueba de hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque los pacientes son unos pillos en este caso. Tienden a mentir al médico. Yo les pongo el ejemplo de mi abuelo. Él es diabético, pésimo paciente y realiza las siguientes acciones para que se den cuenta, ¿no? Cómo nos engaña. Él dice, yo prefiero morir antes de abandonar mi dieta. Es una persona mayor, casi llegando a sus 90 años, que no ha abandonado ningún hábito. ¿Y qué es lo que él hace? Yo le aviso, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir el fin de semana con la enfermera que te tome una muestra para ver cómo estás cómo está la concentración de azúcar en tu sangre. Para empezar, me dice él, no es necesario, porque yo me realizo la prueba acá todos los días. Tiene su glucómetro, ¿sí? Bueno, igual, no le hago caso, voy y lo reviso. Él siempre me dice lo siguiente, me vas a avisar por lo menos unos 3 días antes de que vengas. ¿Por qué? Porque algunas veces salgo con mis amigos, voy a comer, voy a tomar alguna cervecita por allí, así que probablemente no me encuentres. Entonces, coordinaremos bien los horarios. Listo, está bien, coordinamos los horarios. Lo que él hace es tratar de engañarme. ¿Por qué les digo esto? Porque 3 días antes él modifica completamente su dieta. Es una persona que sigue tomando Coca-Cola, es una persona que sigue consumiendo grasa. Todos los domingos sale con algunos primos, algunos tíos a comer chicharrón, pique, charque, etcétera. Cosa que para él debería estar controlada la ingesta de este tipo de alimentos. ¿Sí? 3 días antes él modifica completamente su dieta. Yo voy con la enfermera, le tomamos en este caso la prueba y resulta que la glucosa en ayuno normal, incluso baja. Y él me dice, ¿ves cómo me he estado cuidando? Por eso ya no realizamos este tipo de prueba con frecuencia. Para control y seguimiento, hemoglobina glucosilada. Lo que yo hago es pedirle a la enfermera que le tome la muestra, llevamos al laboratorio y solicitamos hemoglobina glucosilada. Y los valores mayores a 6.5, 7.5, 8.5, 9%, por ejemplo. Eso me indica que no se está cuidando como debería hacerlo. Es la prueba ideal para este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctorcitos? ¿Alguna duda, pregunta? Yo creo que está claro, ¿no? Cómo realizamos lo que es el diagnóstico de diabetes. Adelante, Callares. Con la prueba de hemoglobina glucosilada, si solo haríamos esa prueba, ¿ya sería suficiente para el diagnóstico? Sí. ¿O qué necesitamos de otras? No, es suficiente para el diagnóstico.
Porque las otras pruebas son variables, dependiendo de la dieta del paciente, dependiendo de la actividad física que realiza el paciente. Tú esta mañana has podido despertar con una concentración de glucemia, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de 300 miligramos sobre decilitro. Y resulta que eres un paciente diabético que es capaz de tolerar este tipo de valores exagerados. Realizas actividad física, como ahora están bloqueando, estamos en paro cívico y no sé qué cosas, te vas caminando desde Calacala hasta la terminal de buses en Cochabamba. Van a disminuir tus niveles de glucosa. Mucho más si estás en ayuno. Entonces, por esas situaciones no se utilizan mucho. ¿Son pruebas diagnósticas? Sí, pero preferimos ahora lo que es la prueba de hemoglobina glucosilada. Porque esta nos va a presentar, como les he mencionado, variabilidades en el resultado de por lo menos 3 meses previos a la prueba. Gracias, doctor. ¿Algo más? Doctor, tengo una La consulta. curva de resistencia a la glucosa, doctor. A ver, uno por uno, por favor. Ahora sí. Adelante. ¿Se puede hablar, doctor? Una Sí, consulta. adelante. Por ejemplo, ¿qué otro método diagnóstico se puede realizar? Mi abuelo tiene 80 años, se ha hecho todas las pruebas y no le diagnosticaron diabetes, pero él cada vez que se hace un hemoglucotest mantiene cifras de 150, 170 de glicemia, pero todos los doctores que ha visto dicen que es normal en él, o sea que es normal a la edad, y no le diagnostica diabetes. La prueba de hemoglobina glucosilada. También se ¿Sí? le hicieron y no. Entonces, si la prueba de hemoglobina glucosilada aporta valores como los que hemos mencionado, que no sugieren diabetes, entonces no es diabético. Algo para la edad frecuente, y es verdad lo que dicen, especialmente en pacientes ancianos, existe una condición que es regulación alterada de la glucosa. Eso no es diabetes. ¿Sí? En este caso existe, como dice el nombre, una alteración en la regulación de glucosa. Y por lo tanto, las pruebas, por ejemplo, que se realiza el paciente, tienen a encontrarse levemente incrementadas, el valor que tú nos has dado, 130, 140, 150. Pero cuando realizamos esta prueba, que es la prueba de hemoglobina glucosilada, se encuentra dentro de parámetros normales. ¿Sí? Es la prueba ideal. Es la prueba ideal. Enseguida vamos a ver de ese tipo de estados. ¿Sí? Así que no se preocupen. Bueno, hablamos de esta prueba, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste? En este caso, consiste en la medición de la glucemia 2 horas después, les había mencionado, de dar una carga de glucosa. En este caso, la carga de glucosa que nosotros le damos es la que ustedes están observando, 75 gramos en 300 ml de agua. No se recomienda de forma rutinaria. ¿Por qué? Por la sobrecarga de glucosa que le estamos administrando a nuestro paciente. ¿Sí? Ahora, anteriormente, y seguramente ustedes han visto en sus clases de fisiología, ¿no? La denominada curva de tolerancia a la glucosa. Actualmente ya no se utiliza esa curva. ¿Listo? Ahora, existen algunas condiciones para realizar, por ejemplo, esta prueba. Ya sabemos cómo debe ingerir el paciente. Sin embargo, fíjense el primer punto. Temperatura ambiente. La ingesta de esa solución que nosotros administramos al paciente debe realizarse en un periodo no mayor a 5 minutos. ¿Sí? ¿Alguna vez han consumido algún alimento dulce? Dulce. Sí, ¿Alguna vez han consumido stevia? Sí, doctor. Mire, yo les comento, hace algunos años atrás, 3 o 4 años, compró stevia. Era la primera vez que estaba consumiendo stevia. Y las indicaciones
decían lo siguiente: una gotita por cada litro de agua. Ellos decían, ¿no? Qué loco, o sea, una gota por cada litro de agua, no, que de seguro no va a funcionar. He cometido el error de colocar una cucharilla en un litro de agua. El sabor dulce era intolerable. Era sumamente dulce. Nunca antes había consumido algo tan dulce. Era tan dulce que he tenido que vomitar posteriormente lo que he ingerido. Producían náuseas. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es así de dulce este tipo de prueba. Le estamos dando 75 gramos a nuestro paciente de glucosa en 300 ml de agua, en una nada. Entonces muchos pacientes pueden presentar este tipo de reacción. Náuseas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen muchos pacientes? Toman estos 300 ml en una hora, en 20 minutos, en media hora. No me sirve. ¿Por qué? Porque en este caso esta sobrecarga de glucosa, bueno, ya se está procesando en la estructura hepática. ¿Sí? Y la prueba me va a aportar lo que es un resultado totalmente adverso en 5 minutos. Algo importante. Debe existir ayuno de 8 a 14 horas. Sin embargo, si ustedes observan, el paciente puede consumir agua. Se debe evitar restricciones en la dieta durante los 3 últimos días precedentes. Puede existir lo que es un consumo mínimo de 150 gramos de hidratos de carbono al día. Ahora, existe evidencia reciente que sugiere que es conveniente consumir la noche anterior una comida con un contenido razonable de carbohidratos, de 30 a 50 gramos. ¿Sí? Pero mejor si el paciente tiene una dieta normal. Se debe evitar cambios en la actividad física habitual, por lo menos 3 días precedentes. Y durante la prueba debe mantenerse el paciente en reposo y no haber fumado. Tenemos otras condiciones, por ejemplo, que también debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, de preferencia, el paciente no debe tener infección u otra enfermedad interrecurrente. Si es así, se debe informar en la historia clínica, porque muchas veces un proceso infeccioso puede alterar esta prueba, otorgándonos resultados que no necesariamente son los reales. Se debe interrumpir lo que es el consumo de medicamentos que sean capaces de alterar los valores de la glucemia, por lo menos 12 horas previas antes de realizarse dicha prueba. En caso de que no sea así, de la misma forma, esto debe encontrarse consignado en lo que es la historia clínica. Y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, doctores, no debe realizarse en pacientes con VIH positivo, que se encuentran bajo tratamiento con inhibidores de proteasas. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes VIH positivos que reciben tratamiento, por ejemplo, con inhibidores de proteasas, encontramos lo que son resultados de glucemia falsamente positivos. En los niños también podemos utilizar este tipo de prueba, pero como es un niño, entonces la dosis que nosotros administramos de glucosa es totalmente diferente, ¿no? 1.75 gramos por kilo de peso, sin exceder los 75 gramos en total. Ahora, alguno de sus compañeros en alguna ocasión me había preguntado lo siguiente: ¿y si mi paciente es niño y mide 2 metros y pesa 150 kilos? Bueno, en este caso, la dosis recomendada para un adulto, 75 gramos en
300 ml. ¿Listo? Ahora, observen, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es una prueba de tamizaje. La glucemia en ayunas, doctores, también es una prueba de tamizaje. Es más sencilla que la prueba de tolerancia oral a la glucosa. De forma oportuna, me sirve para el tamizaje de diabetes mellitus, la prueba de glucemia en ayunas, especialmente en personas asintomáticas. ¿Sí? Sin embargo, la prueba de oro para el tamizaje de diabetes, en estudios poblacionales, por ejemplo, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, recuerden lo que les he mencionado. La prueba de tamizaje, sea glucemia en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa, me indican más que el diagnóstico certero de diabetes mellitus, la probabilidad de tener diabetes mellitus. ¿Sí? Y este tipo de pruebas alteradas siempre deben ser confirmadas con pruebas diagnósticas. La mejor prueba diagnóstica, volvemos a lo mismo, ¿no? Prueba de tolerancia, la hemoglobina glucosilada. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Doctorcitos, dudas, preguntas. Ninguna. Continuamos entonces. ¿A quiénes se les debe practicar una prueba de tamizaje para diabetes mellitus? Cada 3 años a las personas mayores de 45 años. Una vez al año a las personas que tengan uno o más factores de riesgo, como por ejemplo, índice de masa corporal mayor a 27 o menos, si es que existe obesidad abdominal, familiares diabéticos en primer grado, por ejemplo, si el papá y la mamá tienen antecedentes de tener diabetes, entonces el hijo debe realizarse ya, ¿no? Por lo menos esta prueba. Procedencia rural y urbanización reciente. El ejemplo del alemán. El alemán se ha mudado a Cochabamba, urbanización reciente en nuestra ciudad, cambio de domicilio. Se ha realizado este tipo de pruebas. Antecedentes ginecobstétricos de diabetes mellitus gestacional. Como yo me doy cuenta dentro de la historia clínica, le pregunto a la paciente si ha tenido hijos, cuántos hijos ha tenido y cuál ha sido el peso de los niños al nacer. Generalmente aquellos productos de personas diabéticas son macrosómicos, es decir, son grandes, tienen un peso mayor o superior a los 4 kilogramos. Pacientes menores de 50 años con antecedentes de enfermedad coronaria. Personas hipertensas con otro factor de riesgo asociado. Incremento en las concentraciones de triglicéridos, como ustedes observan acá. Triglicéridos mayores a 150 miligramos sobre decilitro, con una reducción de las lipoproteínas de alta densidad por debajo de 35 miligramos. Alteración previa de la glucosa y el diagnóstico de síndrome metabólico. En todas estas personas, entonces, nosotros debemos realizar este tipo de pruebas. ¿Sí? Ahora, hablamos de lo que es la hiperglucemia intermedia. Nos vamos a acostumbrar. Como médicos, doctores, ya no podemos hablar de lo que es un estado de prediabetes. ¿Sí? Ahora vamos a hacer referencia a ese estado de prediabetes con el nombre de hiperglucemia intermedia. Ahora, vamos a poner el ejemplo del abuelito de su compañero Cristian, que probablemente presente esto. ¿Qué forma? Bueno, pues una condición, podríamos decir, de intolerancia a la glucosa. O lo que les he mencionado, ¿no? Existe lo que es una regulación alterada de glucemia en el ayuno. Puede ser que tenga eso el abuelito de su compañero. Un estado de hiperglucemia intermedia. Entonces, ¿qué es el estado de hiperglucemia intermedia? Es lo que nosotros conocíamos anteriormente
con el nombre de prediabetes. ¿Y qué es la prediabetes? Doctores, a ver, que seguramente alguna vez ustedes han escuchado por allí. O les pongo otro ejemplo. Ustedes, antes de ingresar a la universidad, probablemente han pasado cursos preuniversitarios de medicina. ¿Quién sabe? ¿Qué es pre? ¿Qué significa eso? Pre. Pre significa antes, Doc. Antes. Doctor, Antes. entonces ¿Verdad? un examen de prediabetes no sería cuando los exámenes normales de glucemia sean altos, o sea, te salga exámenes altos. Enseguida vamos a ver qué es un estado de prediabetes. La hiperglucemia intermedia nos sirve para catalogar aquellas personas, podríamos decir, que no reúnen los criterios para el diagnóstico de diabetes, pero que ya presentan alteraciones en estos exámenes que hemos mencionado. Sus resultados no son normales en las pruebas diagnósticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué presentará el paciente? Puede ser que no sea obeso, puede ser que no tenga poliuria, que no sufra de polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que su prueba, por ejemplo, de hemoglobina glucosilada se encuentre dentro de parámetros normales, pero ya existe una alteración en lo que es las otras pruebas, por ejemplo. Ese es un estado de hiperglucemia. Y justamente se conocía con el nombre de prediabetes porque estas personas tienen un riesgo alto de desarrollar diabetes. Y también tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular. Si comparamos a aquellas personas que tienen, por ejemplo, una glucemia normal. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la condición prediabética más conocida, es lo que ustedes están observando en el segundo punto. Es la intolerancia a la glucosa, que se diagnostica mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Estas personas que presentan intolerancia a la glucosa tienen un riesgo alto de desarrollar diabetes. Y bueno, la magnitud del desarrollo de diabetes en personas depende de todas las condiciones que hemos hablado en la primera clase. Ambientales, étnicas, etc. Les pongo un ejemplo de hiperglucemia intermedia tomando en cuenta la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Recuerden, la condición prediabética más conocida, intolerancia a la glucosa. Mi paciente no sufre de poliuria, no sufre de polidipsia, no sufre de polifagia, no existe pérdida de peso. Al azar se realizó una prueba en él, que es la prueba de glucosa en ayunas, y resulta que tenemos un valor de 130 a 140. Para mí eso es diabetes, pero no reúne las condiciones clínicas. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. ¿Sí? Ese es un estado de prediabetes. Tiene alta capacidad de desarrollar un estado de diabetes. Los valores no son, vamos a decir, tan incrementados. Para que yo diga que mi paciente sufre de diabetes, debe reunir todas las condiciones clínicas. Y supongamos que su hemoglobina glucosilada se encuentra allí, al límite, borderline. No es diabetes, es una condición prediabética. Yo le voy a realizar a mi paciente la prueba de tolerancia oral a la glucosa con todas las características que hemos mencionado y en este caso vamos a encontrar lo que es un incremento según los valores que hemos mencionado con anterioridad. ¿Sí?
¿Qué son estos? Recordemos. De 140 a 200. Eso me indica que ya existe lo que es una regulación alterada de la glucosa. Entonces no puedo hablar todavía en este caso de lo que es diabetes. Bueno, actualmente tenemos otro tipo de alteración, que es la glucemia de ayuno alterada, que también es una condición prediabética. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Qué diferencias creen que existe entre lo que es una intolerancia a la glucosa y una glucemia de ayuno alterada? Quizá, doctor, de que la intolerancia a la glucosa, en ese caso sus niveles de glucosa siempre estarían altos, mientras que en las alteraciones podría estar tanto baja como elevada. Bueno, para la siguiente clase, doctores, quiero que ustedes me expliquen cuáles son las condiciones, ¿sí? Dentro de las guías que les he recomendado que estudien, están las condiciones para que nosotros logremos reconocer y diferenciar la intolerancia a la glucosa de una glucemia de ayuno alterada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? En este tipo de pacientes con glucemia de ayuno alterada no se utiliza la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Entonces quiero que me digan qué es lo que utilizamos y qué valores nosotros tenemos como referencia para hablar de este tipo de estado. Bueno, continuamos. ¿Alguien recuerda cómo el síndrome metabólico induce a la aparición de diabetes? Ninguno, doctores. ¿Cómo induce? ¿Cuáles son los criterios para realizar el diagnóstico de síndrome metabólico? A ver. Un aumento de lipoproteínas de baja densidad. Listo, ¿qué más? Triglicéridos mayor a 150, dijimos, ¿no? Las lipoproteínas de alta densidad, menores a 40 en hombres, menores a 50 en mujeres. Circunferencia abdominal en hombres mayor a 90, en mujeres mayor a 80. Presión arterial alta, mayor a 130. La sistólica y la diastólica mayor a 85. ¿Sí? ¿Qué más? Alteración de la regulación de la glucemia. ¿Qué es lo que encontramos? Una glucemia en ayunas mayor a 100 miligramos sobre decilitro. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 140 miligramos sobre decilitro. O bien que el paciente tenga diabetes. ¿Recuerdan, doctores, qué es lo que hemos visto? ¿Cuál es la relación de hipercolesterolemia con diabetes o diabetes con hipercolesterolemia? Tampoco. Van a recordar lo que hemos visto el semestre pasado, ¿sí? Existía el funcionamiento de unos receptores, si ustedes recuerdan, pero ya no vamos a hablar de la parte cardiovascular, que justamente se denominaban receptores de las lipoproteínas de baja densidad. Y en caso de que exista, por ejemplo, una alteración en la regulación de la glucosa, existía un defecto en esos receptores y simplemente no se podía eliminar lo que era grasa de nuestro organismo, ¿sí? Entonces vale la pena que recuerden también esto. Ahora, esto totalmente
es diferente a lo que hemos estudiado hasta ahora. Si ustedes observan, lo que están viendo en la diapositiva son métodos para evaluar el control de la glucemia. El automonitoreo, que todo paciente diabético debe realizarlo. El monitoreo en laboratorio, por lo menos una vez a la semana, por lo menos. Pero en nuestro medio, bueno, lamentablemente no se lleva a cabo por el costo, ¿verdad? O el monitoreo ambulatorio continuo, 24 horas por 3 días. Todo paciente diabético debe tener lo que es un buen control clínico y metabólico, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hablar de algunas ventajas. ¿Cuál creen que es la ventaja de un buen control clínico y metabólico? Y gracias a esto nosotros vamos a conseguir eso. Doctorcitos, ¿cuáles son ventajas? ¿Para qué creen que sirve? Para Realizar lo que prevenir. es un buen control clínico y metabólico. Evitar las complicaciones. Bueno, está bien, para evitar lo que son las complicaciones. ¿Qué más? Para prevenir la diabetes. No, el paciente ya es diabético. Estamos hablando de métodos o ventajas del control clínico y metabólico de la diabetes. El paciente ya es diabético, yo tengo que controlarlo clínicamente y metabólicamente. El nombre nos dice, ¿no? Y eso se logra a través de lo que ustedes están observando en la pantalla en este momento. Bueno, cuando hablamos de ventajas del control clínico y metabólico, nosotros eliminamos los síntomas. Lo que ustedes han mencionado, evitamos las complicaciones agudas. Somos capaces de disminuir la incidencia y la progresión de las complicaciones crónicas. ¿Cómo logramos? ¿O cuándo decimos que se logra lo que es un buen control clínico y metabólico? Para lograr lo que es un buen control de la diabetes mellitus, primeramente debemos proponernos metas. Para cada uno de los parámetros que hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Control de la glucemia, hemoglobina glucosilada, control de lípidos, presión arterial, disminución de peso, reducción del perímetro abdominal, etc. Debemos tener en cuenta que para la mayoría de los parámetros no existe un umbral por debajo del cual se pueda asegurar que la persona diabética nunca llegue a desarrollar complicaciones. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Que estas metas, bueno, son en cierta medida arbitrarias y se han establecido en base a criterios de riesgo-beneficio. ¿Sí? Todo paciente, doctores, es un mundo totalmente diferente. Entonces, las metas que nosotros tratamos de conseguir en cada uno de los pacientes tiene que ser personalizada. Una de las recomendaciones de la Asociación, por ejemplo, de Diabetes de Estados Unidos, consiste justamente en reducir los niveles de glucosa. ¿Por debajo de cuánto? Por debajo de 100. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tengan normopeso. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que puede inducir a lo que es un estado de hipoglucemia. ¿Sí?
Si el paciente presenta un peso, por ejemplo, levemente incrementado o altamente incrementado, en este caso las concentraciones, por ejemplo, de glucosa deberían ser mucho más bajas, 70, 120, por ejemplo, pero también existe el riesgo de desarrollar lo que es un estado de hipoglucemia. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de otras metas, podríamos decir la reducción de la presión arterial, podríamos hablar de lo que es la disminución de peso, que más adelante vamos a ver cómo conseguimos esto. ¿Listo? ¿Cómo nosotros logramos este tipo de metas que nos hemos propuesto? Que más adelante vamos a estudiar cuáles son, ¿sí? Así que no se preocupe. A través de lo que es el monitoreo. Todo paciente diabético debe tener, por ejemplo, lo que es un glucómetro en casa. ¿Sí? En este caso, bueno, no vamos a hablar de las características del dispositivo, pero es un aparatito que tiene lancetitas y tiene una tira reactiva. Se pincha el dedito y se toma una muestrita, una gota de sangre y nos marca las concentraciones las concentraciones de glucosa en sangre. Es especialmente útil el automonitoreo para conocer las variaciones de glucemia en los periodos postprandiales, en las horas de la tarde, en las horas de la noche o cuando el paciente realiza lo que es actividad física. Lo recomendable es que el paciente se realice el automonitoreo de forma diaria y en diferentes horarios, preprandial, postprandial, antes de la actividad física y después de la actividad física. Y en este punto les pongo un ejemplo. Volvemos a mi paciente alemán. A ver, este paciente les había mencionado, ¿no? Desde el primer día en el cual nosotros hemos diagnosticado diabetes en él, ha empezado a modificar de forma completa su estilo de vida. Al día siguiente ha asistido a realizarse la prueba de hemoglobina glucosilada en su bicicleta con ropa deportiva. ¿Sí? A este paciente se le ha mencionado que se compre un glucómetro. Y el señor, bueno, no ha hecho caso. ¿Sí? No se compró el glucómetro. Se ha olvidado, según lo que él menciona. Realizaba tanta actividad física y nos hemos propuesto metas en él, reducir, su presión arterial era normal alta. Con la dieta hemos reducido. No sé si les he comentado, existía el antecedente de hígado graso por el consumo de bebidas alcohólicas. A través de la dieta también hemos controlado eso. Entonces lo hemos manejado bien al paciente y él ha hecho caso de forma estricta al tratamiento. Pero además el señor asistía al gimnasio por las noches a trotar. Y resulta que se desmayó. Y lo han tenido que llevar al hospital. Y en el hospital, no sé a qué hospital lo han llevado, pero el paciente después de ese evento acudió a consulta para recibir información adicional. Mencionó que sus niveles de glucosa habían llegado a 30 miligramos sobre decilitro, que es un estado de la diabetes, debido a las características que les estoy mencionando: dieta estricta y actividad física intensa. ¿Qué tiene que ver eso con el automonitoreo? Hemos educado a nuestro paciente, ¿no? Usted tiene que realizarse el automonitoreo antes de las comidas, después de las comidas, antes de la actividad física, después de la actividad física. Después de la actividad física, si se siente, por más que se sienta bien, realícese el automonitoreo. Si después de la actividad física usted presenta mareos, somnolencia, letargia,
también realices el automonitoreo. Y en caso de que encuentre valores que sean por debajo de 50, consume una pastillita. O consume una bebida azucarada. Dese el gusto de consumir Coca-Cola. Una botellita pequeña. Listo, excelente. Una mini. Ya está bien. El paciente a la perfección hizo caso a nuestras indicaciones. Realizaba actividad física. Se sentía mareado. Glucemia capilar, que es el automonitoreo. Valor bajo de glucosa. Consumía lo que era una bebida azucarada o consumía dulces. Después de terminar de consumirlos, otra vez se medía la y encontraba ya valores que se encontraban, vamos a decir, mucho más altos del valor inicial. Excelente. Es importante esto. El automonitoreo. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del monitoreo en el laboratorio, toda persona que no pueda practicarse el automonitoreo debe realizarse por lo menos lo que es el monitoreo en laboratorio una vez por semana. Pero les había mencionado, el problema es el costo, ¿no? O al menos una vez por mes. Incluso podríamos hacerlo con una mayor frecuencia. ¿En qué caso nosotros podríamos solicitar esto? En caso de que no logremos lo que es un control adecuado. ¿Sí? Les comento un ejemplo. El año pasado tenía un paciente que era chofer y bueno, el señor no hemos podido controlar sus niveles de glucosa la primera semana de tratamiento. Presentaba niveles altos. Y le hemos pedido a este paciente que asista por lo menos día por medio para realizarse el control. La primera semana asistió, la segunda semana también, la tercera ya no, dejó de asistir. Cuando le llamamos al paciente y le decimos qué es lo que había sucedido, él decía, bueno, yo estoy cansado de que me pinche. Día por medio me está solicitando. Es que es necesario. Nosotros le hemos pedido que se compre un glucómetro y usted no ha accedido. Es que no tengo dinero. No pienso gastar en esas tonteras. Bueno, hemos tenido que gestionar allí con una empresa farmacéutica para que nos regale un glucómetro para otorgarle al paciente. De esa forma le hemos solicitado, ¿no? El paciente ha venido, se le ha regalado lo que era el glucómetro y le hemos pedido que por lo menos cada 3 horas se realice. Accedió el señor, hemos evitado lo que es el monitoreo continuo en el laboratorio y hemos logrado controlar sus niveles de glucosa gracias al automonitoreo. Y el monitoreo ambulatorio continuo nos sirve para conocer las variaciones de la glucemia durante 24 horas. Se puede utilizar hasta por 3 días, como ustedes observan. Esto no se utiliza en nuestro medio, pero consiste en lo que es la colocación de un sensor que mide la glucosa en el líquido intersticial. Entonces, lo que hace es medir justamente la glucosa en el líquido intersticial y la convierte, por así decirlo, en valores equivalentes a la glucemia. En nuestro medio no lo utilizamos. Y creo que en ningún país prácticamente de forma ambulatoria. Sí, en nuestro medio lo utilizamos especialmente en aquellos pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos y requieren lo que es una valoración continua a través de este método. ¿Sí? Bueno, ahora, a ver, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a corregir esto, ¿sí? Observen. Estas son las características del automonitoreo. Puede ser basal, puede ser convencional o puede ser intensiva. Basal
una en ayunas. Convencional, 2 preprandiales. Intensiva, más de 3. Pre y postprandiales. ¿Listo? Antes de hablar de lo que es el buen control de lípidos, ¿qué paciente se debe realizar el automonitoreo? Prácticamente todo aquel paciente que tenga diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Prácticamente todo paciente. Cuando iniciamos tratamiento, cuando modificamos el tratamiento, cuando cambiamos el fármaco, cuando asociamos fármacos, cuando damos terapia combinada, cuando utilizamos insulina para el control metabólico, cuando modificamos la dosis, cuando los valores de hemoglobina glucosilada se encuentran por debajo de nuestra meta, cuando el paciente tiene una enfermedad asociada o cuando el paciente presenta hipoglucemias frecuentes. En este punto les pongo otro ejemplo. No sé si ustedes, bueno, probablemente sí. No sé si ustedes hace algunos años se puso de moda un jueguito, ¿no? Pokémon Go. Y probablemente ustedes también estaban cazando allí animales imaginarios en los parques. Les comento un caso particular de uno de mis pacientes que lamentablemente ha fallecido porque el señor ha terminado desarrollando nefropatía crónica y ha fallecido en 6 meses desde que le han iniciado la hemodiálisis. Este señor era un mal diabético, sí, malísimo, malísimo. No hacía caso absolutamente a nada, ¿sí? Era terrible el señor. Y tenía valores sumamente alterados en la concentración de glucosa. No hemos podido controlar ni siquiera con insulina. Pero tenía sus nietitos y tenía mucho aprecio por sus nietos el señor. Se puso de moda este juego y el señor era el encargado de caminar con sus nietitos, ¿sí? En un periodo corto de tiempo hemos visto una modificación y cambios notables en este paciente. Les estoy poniendo el antecedente de que era un paciente difícil de tratarlo. Incluso habíamos utilizado insulina, les he mencionado, y ni así hemos logrado un control metabólico adecuado. Hemos logrado reducir en algo los niveles, pero control como tal no. Pero se puso de moda este jueguito y tenía como 5 o 6 nietitos que vivían, creo, en el mismo condominio. Entonces siempre estaba en contacto con ellos. Y el señor iba con los nietitos a cazar Pokémones. Y era, bueno, este jueguito era interesante, ¿no? Porque creo que si ustedes iban en bicicleta, en moto, en auto, se les bloqueaba la aplicación o algo por allí. Porque el fin era justamente que caminen. Y el señor salía con sus nietitos a todos los parques. Yo me lo encontré alguna vez en un parque porque mi hijo también estaba emocionado con ese tipo de juego, entonces ni modo, teníamos que ir con él, teníamos que recorrer todos los parques. Los cambios que ha tenido la modificación del estilo de vida en este paciente, solamente haberle sacado de su estado de sedentarismo era excelente. Y recuerdo que una vez llegó al hospital inconsciente, lo trajo la policía. Lo hemos atendido. Ya sabíamos quién era, qué antecedentes tenía el paciente, entonces hemos logrado atenderlo y darle un tratamiento oportuno.
Su glucemia se encontraba bajísima, ya ni recuerdo, creo que era menor a 40 o menor a 30. El paciente totalmente inconsciente en el servicio de emergencias. Con los 5 nietitos asustados dentro del auto de la policía, ¿no? ¿Qué es lo que había hecho el señor? Vivía por la zona de Aranjuez, por el templo mormón. Fue caminando hasta el Parque Canata. Para aquellos que no conocen, debe estar a unos 8 kilómetros, probablemente 10 kilómetros, o probablemente un poco más. Desde esta zona incluso más, tal vez unos 15 kilómetros. Sí, caminando, recorriendo todos los parques. Bueno, no les estoy mencionando la distancia recta, pero el recorrido que ha hecho el paciente seguramente ha sido mucho mayor. Un estado de hipoglucemia debido a la actividad física intensa, que se presentaba sin previo aviso. Y no ha sido el único episodio, sino que el paciente en reiteradas ocasiones acudió al hospital por periodos de hipoglucemia, mientras estaba de moda este jueguito. Y nosotros le hemos recomendado, ¿no?, al señor que tenga pastillas a la mano o que también tenga una bebida carbonatada a la mano. Pues se enojó el paciente, porque nos decía, primero me prohíbe, ahora me pide que consuma. ¿Quién le entiende, doctor? Y se marchó. Entonces, en ese tipo de situaciones, que es el mismo ejemplo, ¿no?, del paciente alemán, donde podemos encontrar ese tipo de estados hipoglucémicos, es recomendable lo que es el automonitoreo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que te hagan acerca, doctorcitos? ¿Ninguna? Bueno, hablamos de lo que es el buen control de lípidos. ¿Cuándo alcanzamos un buen control de lípidos? Que es otro parámetro importante. Se debe tratar de mantener las lipoproteínas de baja densidad lo más bajo posible. ¿Sí? Esta va a ser nuestra meta. Tiene que ser menos de 130 miligramos sobre decilitro. Y los triglicéridos menores a 200. Pero recuerden lo que hemos hablado. Esto podría considerarse lo que es un error, porque si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado el semestre pasado, cuando hemos visto trastornos de la función vascular, les había mencionado que la disminución de lipoproteínas tienen que ir en relación al factor de riesgo asociado. Actualmente la diabetes se considera lo que es un factor de riesgo asociado grave. Entonces tenemos que bajar, incluso yo me atrevería a decir, hasta por debajo de 80. Y los triglicéridos tienen que encontrarse por debajo de 100. ¿Eso cómo conseguimos? A través de lo que es dieta y actividad física. ¿Sí? ¿Qué peso debería tener el paciente diabético? Nuevamente, ¿no? Lo que les he mencionado con anterioridad. No existe un peso adecuado que tenga el paciente o que deba tener un paciente diabético. Lo recomendable es basarnos en el índice de masa corporal. Entonces, a partir de ahora les voy a pedir, por favor, que tomen en cuenta y le den importancia al índice de masa corporal. El índice de masa corporal dentro del paciente diabético es un marcador que nos va a indicar si mi paciente está realizando lo que es un buen tratamiento médico, si es que realmente estamos consiguiendo resultados en caso de que reduzca, o me indica también a saber qué tipo de tratamiento yo debo utilizar. En pacientes con un índice de masa corporal bajo, utilizamos un tratamiento totalmente diferente a aquellos que presentan un índice de masa corporal alto. Eso lo vamos a ver en tratamiento. Lo ideal es que tenga un índice de masa corporal menor o igual a 25. ¿Cuál debe ser la circunferencia que debe tener un paciente abdominal? Estamos hablando de abdomen, menor a 80 en mujeres y menor a 90 en hombres. La presión arterial que debe tener un paciente diabético para evitar las complicaciones cardiovasculares, menor a 130, 80. Y por lo menos
y por lo menos una vez al año como mínimo, el paciente debe someterse a esta prueba de microalbuminuria. Eso lo hemos visto en alteraciones renales. ¿Para qué me sirve la microalbuminuria, doctores? ¿Para qué me sirve, doctores? Y para ver el funcionamiento renal, si está pasando albúmina o sea, si se está filtrando albúmina, doctor. Listo. Y en caso de que exista, por ejemplo, esto, tenemos como un valor, para empezar, igual o superior a 30 miligramos en orina de 24 horas. Si nosotros tenemos un valor igual o superior a 30 miligramos en orina de 24 horas, ¿esto qué me indica? Daño renal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que mantener estos niveles por debajo. Como les había mencionado, por lo menos una vez al año. Según las nuevas guías de actualización, nos recomiendan por lo menos cada 3 meses. Si no se logra realizar este tipo de examen cada 3 meses, bueno, por lo menos cada 6 meses. Y si aún así no es posible, una vez al año, como características. ¿Listo? Es un marcador importante de daño renal. ¿Sí? Hablamos de tratamiento. Nos vamos a quedar en lo que es tratamiento no farmacológico. Vamos a desarrollar esto. ¿Sí? El farmacológico lo vamos a dejar para la siguiente clase. Observen, por ejemplo, algo importante que siempre les había recomendado, prácticamente desde que nos hemos conocido, ¿no? Uno de nuestros primeros temas dentro del estudio de la materia de fisiopatología era justamente el estudio de dietas. El tratamiento en estos pacientes tiene que ser personalizado, tiene que ser fraccionado. ¿A qué hacemos referencia con tratamiento personalizado, doctores? Este es un punto importante. ¿Qué será? Tratamiento personalizado. Y no se puede aplicar uno a todos. Listo, ¿no? Que no existe un estándar específico que nos diga, este tipo de alimento tiene que ser el tipo de dieta que tiene que consumir un paciente diabético. Ahora, yo les comento, este es un error común dentro de la práctica clínica. ¿Sí? Yo tenía un docente de endocrinología, bueno, que era excelente docente, sí, uno de los mejores docentes que he tenido en la carrera, que me enseñó lo siguiente. Pero ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta que lo que me enseñaba no era lo adecuado. ¿Sí? Él dibujaba un plato, mi docente de endocrinología, y lo dividía en 3. Realizaba esta división. Y a todo paciente diabético que él atendía, le decía lo siguiente. Tú debes consumir carbohidratos en esta cantidad. Tiene que ser la mitad del plato. Carbohidratos. Pero vas a consumir, en este caso, aquellos que tengan o sean de origen vegetal. Listo. Para no confundirle al paciente, le decía, la mitad de tu plato tiene que ser verduras. Esta otra partecita que tú estás observando acá, tiene que ser proteína. Tiene que ser
carne. De preferencia, proteína también vegetal. ¿Sí? Pero si quieres puedes consumir carne. Y esta otra parte tiene que ser grasa. Listo. Hasta cierto punto está bien, porque el paciente nos va a lograr comprender qué es lo que debe consumir más y qué es lo que debe consumir menos. Debemos incrementar la cantidad de verduras en la dieta y disminuir la ración de proteínas y de grasas. ¿Sí? Mi docente a cada uno de sus pacientes les regalaba un platito que tenía esa división. Pero el paciente es vivo, ¿no? Lo que hacía el paciente era cubrir la mitad del plato con 2 hojas de lechuga. Y proteínas, armaba una torre de carne. Y por el otro lado armaba una torre de papas fritas, por ejemplo. ¿Sí? O de carne de cerdo frita. No es lo ideal realizar ese tipo de orientación al paciente. Algo que siempre les había recomendado. Nosotros no somos expertos en lo que es manejo de dietas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es mejor derivar este tipo de pacientes al nutriólogo para que le dé lo que es una dieta adecuada. No sé si con ustedes he puesto los siguientes ejemplos. A ver, vamos a aprovechar que acá existen gran variedad de estudiantes de diferentes nacionalidades. Victoriano, ¿de qué ciudad es usted? Ya se fue Victoriano. Urra, Sí, doc. ¿de qué ciudad es usted? ¿Dónde nací o dónde vivo? ¿Dónde vives? ¿Dónde has nacido? En ¿Dónde Arica, radicas? en Chile, Arica, Arica, Chile. Arica. Si yo le pregunto a su compañero sobre su principal fuente de omega 3 y omega 6, ¿qué me responderá? Pescado. Pescados. Comida de mar, ¿verdad? A ver, para nosotros, que somos un país mediterráneo, ¿cuál será nuestra fuente de omega 3 y omega 6? Fíjense, no somos expertos, ¿no? No sabemos eso, pero el que sabe es el médico nutriólogo o el licenciado en nutricionista, que saben a la perfección, por ejemplo, qué tipo de componentes tiene cada alimento. Pero tenemos una idea. A ver, ¿cuál será la fuente de este componente que queramos consumir? Doctor, podrían ser semillas. La ¿Como chía, por cuál? ejemplo. La chía, por ejemplo. ¿Sí? Hablamos de proteínas. ¿Cuál será nuestra principal fuente de proteínas? Acá en Bolivia. Pollo. El pollo. Dice, no, el pollo no. La quinoa. La quinoa, por ejemplo. El atún. Atún, a ver, ¿quién dijo atún? Yo, doc. ¿Quién dijo? José Mendoza, Miranda. Jesús Mendoza, el atún en nuestro medio, Enlatado. enlatado. En Japón les acepto.
¿sí? Todos los días comen atún. Incluso tienen su festival a fin de año, ¿no? O a inicio de año, donde rematan los atunes más grandes y los venden a millones de dólares. En nuestro medio no. Por ejemplo, Doc, en una dieta para gimnasio, por ejemplo, en un trapo para crecer masa muscular, te dice más atún, pollo. Pero volvemos al ejemplo. Esto puede ser muy irreal para cada paciente. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que puede ser muy irreal? Porque nosotros tenemos que adaptarnos incluso a las condiciones socioeconómicas que tenga un individuo. Yo puedo decirte lo siguiente. ¿Sabe qué? Usted tiene que consumir carne de salmón. Por lo menos tiene que consumir atún todos los días. De preferencia, aquel enlatado de marca Van Camps, que es más rico. Aceite de oliva extra virgen. Estamos gastando como 500 pesos al recomendarle al paciente eso. ¿Sí? Yo no le voy a decir a mi paciente que tenga ese tipo de dieta. Tiene que estar en base a sus condiciones. Vamos a ser menos exagerados. A ver, hablemos del pollo. Hablemos de lo que es la cuarentena. Al inicio de esta cuarentena, ¿han visto cuánto estaban vendiendo el pollo? ¿Cuánto estaba el kilo? Bueno, probablemente sus papás más que ustedes, ¿no? ¿A cuánto estaba el kilo? Un kilo de pollo. 20 pesos, 25 bolivianos. Carísimo. Y han terminado regalando pollos enteros después a 10 pesos. Tenemos que pensar en eso también, doctores. ¿Listo? Yo no puedo recomendarle a mi paciente algo que no esté acorde a sus necesidades. A ese punto iba. Debemos adaptarnos al ambiente, en este caso, en el cual vive la persona enferma. Díganle a una persona del campo que consuma pollo y carne todos los días. Para él es imposible. ¿De dónde proviene su fuente de proteínas? De granos. ¿De dónde proviene fibra? A diferencia de nosotros, ¿no? Nosotros vamos al supermercado y compramos fibra, que viene enlatada, en bolsa, qué sé yo. A diferencia de aquella, ¿y cuánto nos cuesta, yo qué sé, 250 gramos de fibra? Como 50, 70 bolivianos. No le podemos pedir a nuestro paciente que realice el mismo gasto, porque tiene otras condiciones socioeconómicas. ¿Listo? A ese iba el punto. Nosotros no somos especialistas en dieta. Entonces, lo mejor es pedirle al paciente, en este caso diabético, que asista a lo que es el médico nutriólogo, nutricionista, para que le realice lo que es una dieta adecuada. A eso nosotros decimos o hacemos referencia que la dieta tiene que ser personalizada y adaptada a las condiciones de vida del paciente. Ese es el punto. Cada individuo debe recibir instrucciones dietéticas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su estado metabólico, de acuerdo a su situación biológica, embarazo, por ejemplo, debido a la actividad física que realiza, si el paciente presenta enfermedades asociadas. La dieta también tiene que ser proporcionada de acuerdo a los hábitos socioculturales, a la situación económica y a la disponibilidad de los alimentos en el lugar de origen. Acá no tenemos disponibilidad de alimentos marinos. Entonces, todos estos factores hacen referencia a lo que es personalización. Debe ser fraccionado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a dividir el valor calórico total diario, que en este caso tiene que ser entre 1000 y 1500 kilocalorías, en 6 porciones diarias. Desayuno, por ejemplo, su merienda,
almuerzo, la cena, una colación nocturna después de la cena, especialmente a aquellos pacientes a los que se les aplica insulina, debe ser fraccionado. Ojo, les he puesto un ejemplo, basándonos en una dieta entre 1000 y 1500 kilocalorías. Le voy a dar lo mismo de alimento que solía consumir el paciente, pero dividido en raciones. ¿Sí? Hagan la prueba ustedes, doctores y doctoras. Si es que quieren bajar de peso, consuman lo mismo que consumen al día, pero de forma fraccionada. Si es que consumen 2500 kilocalorías, reduzcanla a 1500, pero consuman el mismo componente alimenticio o el mismo grupo alimenticio, solamente que de forma fraccionada. Van a ver que van a encontrar cambios excelentes. La sal, en cantidad moderada, menos de 6 gramos. ¿Puede restringirse la sal? Generalmente no se restringe. Si hay algo que nosotros debemos entender a partir de ahora, es que al paciente diabético no se le debe restringir nada. Es un error también dentro de la práctica clínica, que yo he visto a muchos médicos especialistas en endocrinología solicitar esto. Ya no puede consumir dulces, ya no puede consumir masas, ya no puede consumir nada. Bueno, si a mí me dicen eso, prefiero morir, ¿no? Yo he venido acá a ser feliz, no a sufrir. Reducimos las dosis. No le quitamos nada al paciente. La sal, sin embargo, podemos restringir. ¿Y cuándo restringimos la sal? Si el paciente es hipertenso, si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca o si el paciente desarrolla lo que es insuficiencia renal. ¿Sí? ¿El paciente puede consumir bebidas alcohólicas? Puede consumir bebidas alcohólicas. Y fíjense, debe consumirse en conjunto con los alimentos. Ahora, evitemos utilizar ciertas palabras. Les comento qué es lo que le ha pasado alguna vez a un estudiante. Era un paciente que no consumía bebidas alcohólicas. Pero el interno le dice, ¿no? Puede consumir bebidas alcohólicas. Paciente diabético. Bueno, el interno ya le había restringido muchas cosas al paciente. Así que el paciente, cuando ha oído puede consumir bebidas alcohólicas, ha iniciado con el consumo de alcohol en su vida. Un error tremendo del interno. Si el paciente no consume bebidas alcohólicas, mejor para nosotros. Lo que ha hecho el interno ha sido promover el consumo. Por eso vamos a decir, utilicen las palabras adecuadas para tratar de expresarse o para expresar lo que ustedes están tratando de decir. Le preguntamos al paciente, ¿consume alcohol? No, excelente, no consume entonces alcohol. ¿Consume alcohol? Sí. ¿Qué cantidad consume? 3 litros al día. Vamos a reducir ahora. 500 ml puede consumir y nada más. Y de a poquito le vamos a ir quitando al paciente. ¿Listo? Debemos tener especial precaución con las bebidas alcohólicas, porque el exceso en el consumo de alcohol es capaz de inducir a un estado de hipoglucemia, especialmente en aquellas personas que utilizan hipoglucemiantes orales e insulina. ¿Cuándo quitamos el alcohol? Así lo restringimos de golpe. Cuando mi paciente tenga un estado de hipertrigliceridemia asociado. Listo. En ese caso restringimos el alcohol. Ni una gota. El paciente puede consumir, fíjense, té, café, mate. Puede consumirse libremente. No tienen valor calórico intrínseco. Ahora, no debemos agregarle valor intrínseco. ¿A qué me refiero?
no debemos agregarle azúcar. Si nosotros le agregamos azúcar, ya tiene lo que es valor calórico intrínseco. ¿Listo? Ahora, yo les pongo otro ejemplo. Miren, para todo nos sirve estos ejemplos que les estoy dando. Tenía un paciente diabético que era guardia de seguridad, un señor de 50 años aproximadamente, que él consumía café, ¿sí? Porque trabajaba en la cervecería boliviana nacional en el turno nocturno y la esposa le preparaba todos los días una jarra de café de 1 litro. ¿Listo? Pero el paciente empezaba a desarrollar alteraciones gastrointestinales, gastritis, porque consume gran cantidad de café. ¿Sí? Pero él decía, ¿sabe qué, doctor? Yo no puedo estar sin café. Si no tomo café, me duermo. Y si me duermo, bueno, pues me botan del trabajo. Porque mi función es controlar, revisar cámaras de seguridad, etc. ¿Sí? Así que café. Si el paciente presenta, por ejemplo, un estado de diabetes asociado a lo que es un estado de gastritis, debido a lo que es el consumo del café, porque muchos exageran en el consumo de café o en el consumo de té. Tanto té, café como mate, dentro de su composición, tienen cafeína, en menor cantidad o en mayor cantidad. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros podemos hacer es modificar, cambiar, por ejemplo. El mate es menos lesivo que el café y tiene la misma concentración de cafeína que el café. ¿Sí? Lo que hemos hecho en él ha sido pedirle que consuma mate, caliente o frío. Y le hemos pedido que no le agregue azúcar. El paciente encantado. Ahora camina con su termo por todo lado y con su hierba mate por todo lado. ¿Sí? Tiene menor capacidad lesiva de la mucosa gastrointestinal. Tengo muchos pacientes, por ejemplo, actualmente, que se han olvidado de los jugos. Bueno, es contraindicatorio, enseguida vamos a ver por qué. Es preferible que el paciente consuma la fruta. Porque muchas veces cuando uno hace un jugo le agrega lo que es valor calórico intrínseco, ¿verdad? Le agrega azúcar. Es contradictorio por eso. Es mejor que el paciente consuma la fruta. Muchos de mis pacientes han abandonado, por ejemplo, lo que es su hábito de consumir bebidas carbonatadas y jugos y lo han cambiado por té. Pero para darle sabor, ellos le ponen, bueno, hojitas de menta, le ponen lo que es limón, etc. Entonces, excelente. La dieta, aunque ustedes no crean, doctores, es excelente para tratar este tipo de pacientes. ¿Es difícil cambiar y modificar? Sí. ¿Listo? Las bebidas energéticas, totalmente contraindicadas. ¿Por qué? ¿Por qué son energéticas? Porque tienen una gran concentración de azúcar. Y no me sirve, por ejemplo, ni para calmar la sed del paciente. Para calmar la sed, en este caso, lo recomendable es agua. Para calmar la sed. El paciente puede darse un gustito por allí un fin de semana o entre semana de consumir alguna bebida dulce. Pero para calmar la sed como tal, de preferencia agua. Y la fibra, los alimentos ricos en fibra. Se recomienda, por ejemplo, lo que es la fibra soluble, de una cantidad de 50 gramos al día. ¿Por qué? Porque mejora lo que es el control glucémico, reduce la hiperinsulinemia y reduce los niveles de lípidos. Nos vamos a quedar acá y la siguiente clase continuamos con algunos ejercicios. ¿Preguntas, dudas, doctores?
Ninguna. Doctor, ¿y la stevia estaría recomendada? La stevia sí, está recomendada. ¿Sí? Es un endulzante, ah, bueno, que a elección en este tipo de pacientes. ¿Listo? Está recomendado. Pero les comento, hasta hace poquito, bueno, no hasta hace poquito, debe ser ya casi un año, solamente en nuestro medio existe lo que es una fábrica que se encarga de procesar la stevia. Las demás, por ejemplo, entre ellas la industria, bueno, varias industrias, ¿no? Peruanas, chilenas, etcétera, no nos vendían stevia, vendían lo que era aspartame, que es un endulzante también artificial que es contraproducente en este tipo de casos. Se puede utilizar la stevia, ¿sí? Pero tienen que tener cuidado. ¿Qué más? Nada más, doctores. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Estudien para su examen, que ya es el jueves, ¿no? De la siguiente semana. Creo, no sé. Listo, Sí, chicos. Nos vemos. Chau, chau. pregunta. Ay. Hasta luego. ¿Qué pregunta? Adelante. Pero no es sobre fisiopato, es semio. Es que en la anterior le quería preguntar sobre qué trabajo hay que hacer en el video, qué pruebas hay que realizar. Es que no dijo eso. No Claro nos que dijo sí, eso. mientras han estado presentando les he mencionado, pero no se preocupen, de cualquier manera voy a subir a la plataforma Teams para que vayan realizando sus videos, ¿listo? Gracias. Gracias, Doc. Listo, chau, chau. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias. Doctor,